Algunos de los principales órganos del abdomen que estaremos viendo son el estómago, el hígado y la vesícula biliar. Al abrir la cavidad abdominal para estudiar el hígado y el estómago, podemos observar que son parte importante para que casi se llene por completo las cúpulas del diafragma. Y como se extienden hacia la cavidad torácica, están protegidas por la parte inferior de la caja torácica. También puede constatarse que el ligamento falciforme divide superficialmente el hígado en los lóbulos derecho e izquierdo. La vesícula biliar se proyecta por debajo del borde agudo del hígado. El estómago tiene forma de C y se encuentra en el lado izquierdo de la cavidad abdominal entre el esófago y el intestino delgado, casi escondido por el hígado y el diafragma. Es la porción expandida del tubo digestivo. El estómago tiene 4 porciones. Se han nombrado distintas partes del estómago. La región cardíaca, cardias, denominada así por su posición cerca del corazón, rodea al esfínter cardioesofágico, a través del cual los elementos entran al estómago desde el esófago. El fundus es la parte expandida del estómago, situada lateralmente con respecto a la región cardíaca. El cuerpo es la parte media y a medida que se ensancha por su parte inferior, se convierte en el antro pilórico y a continuación en el píloro, que tiene forma de embudo y es la parte terminal del estómago. El estómago también presenta dos curvaturas. La superficie lateral convexa del estómago es la curvatura mayor y su superficie media cóncava es la curvatura menor. Nota, debido a la desigual longitud de la curvatura menor a la derecha y la curvatura mayor a la izquierda, en la mayoría de la gente, la forma del estómago recuerda a la letra J. Ahora les mostraré el funcionamiento del estómago en el proceso de digestión. La digestión tiene lugar principalmente en el estómago y el duodeno. Los alimentos pasan desde la boca y la faringe a través del esófago hacia el estómago, donde se mezclan con las secreciones gástricas. La acción combinada del jugo gástrico y los movimientos peristálticos gástricos, es decir, la digestión química y la mecánica respectivamente, da lugar a la transformación del polo digestivo en el quimo, con estado del alimento con consistencia de papilla y con la capacidad de atravesar el esfínter pilórico y de vaciar el contenido del estómago en el duodeno. El estómago que se continúa con el duodeno acoge las desembocaduras de los conductos del páncreas y el hígado, que son las principales glándulas del sistema digestivo. En el sistema digestivo, en su drenaje venoso, la vena porta hepática, formada por la de las venas mesentérica superior y esplénica, es el vaso principal del sistema de la vena porta, que recoge la sangre de la parte abdominal del tubo digestivo, el páncreas, el vaso y la mayor parte de la vesícula biliar, y la transporta hacia el hígado. El interior del estómago tiene una superficie lisa de mucosa gástrica que es de un color marrón rojizo, a excepción del área pilórica que es de un color rosa. Esto es en un estómago vivo. El estómago está cubierto por una mucosa continua que protege su superficie del ácido gástrico. Al contraerse, la mucosa gástrica lanza los pliegues gástricos longitudinales. En un estómago relajado, o sea que esté vacío, la mucosa tiene muchos pliegues longitudinales prominentes, los llamados pliegues gástricos. Estos pliegues recubren toda la superficie del estómago. El volumen del estómago aumenta después de una comida y el volumen también disminuye cuando el quimo sale del estómago y entra en el intestino delgado. En las relaciones del estómago se encuentra que el peritoneo cubre el estómago a excepción de los vasos sanguíneos. Las dos hojas del aumento menor se separan y se extienden alrededor del estómago y vuelven a converger, para luego formar el aumento mayor. Anteriormente, el estómago se relaciona con el diafragma transversal, con el lóbulo izquierdo del hígado y con la pared frontal del abdomen. Posteriormente, el estómago se relaciona con la bolsa omental y con el páncreas. Inferior y lateralmente, el estómago se relaciona con el colon transverso. El lecho gástrico es donde descansa el estómago cuando una persona está de cúbito supino.
Este lecho gástrico está formado de manera superior a inferior por la cúpula izquierda del diafragma, el vaso, el riñón y la glándula suprarrenal izquierda, la arteria esplénica y el páncreas y el mesocolon transverso. La vascularización arterial se origina en el tronco celíaco y sus ramas. La irrigación del estómago proviene de las anastomosis formadas a través de la curvatura menor de las arterias gástricas izquierda y derecha, y las anastomosis de la curvatura mayor por las arterias gastroomentales derecha e izquierda. El fundus y la parte superior del estómago reciben la sangre de la arteria gástrica corta y la arteria gástrica posterior. Las venas gástricas izquierda y derecha drenan directamente hacia la vena porta hepática. La vena gástrica corta y la vena gastroomentales izquierda drenan hacia la vena esplénica y luego se conectan con la vena mesentérica superior para formar así la vena porta hepática. La vena gástrica derecha del estómago desemboca en la vena mesentérica superior. La vena prepilórica se eleva por encima del píloro hasta la vena gástrica derecha. Vasos y nervios del estómago. Irrigación. Hay bastante vascularización en las arterias del estómago, y estas tienen su origen en el tronco celíaco y sus ramas. La mayor parte de esta irrigación proviene de estas ramas, que se originan en la anastomosis formada a lo largo de la curvatura menor. Gracias a la arteria gástrica derecha-izquierda, por toda la curvatura mayor, encontramos la arteria gastromental, la derecha y la izquierda. En el fondo de la porción más superior del estómago encontramos la irrigación por la arteria gástrica cortas y la arteria gástrica posterior. Venas. El drenaje venoso. Encontramos la vena gástrica, que tiene una porción y un trayecto paralelo al de las arterias. La vena gástrica derecha e izquierda son drenadas directamente en la vena portal hepática, mientras que la gástrica corta y las venas gastromentales izquierda drenan en la vena esplénica. La vena gastromental derecha desemboca en la vena mesentérica. La vena pilórica sube sobre el píloro hacia la vena gástrica derecha, y que esta es muy visible cuando los cirujanos tratan de hacer algún procedimiento en el píloro. Vasos linfáticos. Estos son los gástricos y recorren juntamente con las arterias a lo largo de la curvatura mayor y menor del estómago. Tienen la tarea de drenar la linfa desde las caras anteriores y posteriores hasta la curvatura, en donde se encuentran con los nódulos linfáticos, gástricos y gastromentales. También encontramos que los vasos eferentes nodulares acompañan a las grandes arterias hasta los nódulos linfáticos celíacos. Es por esto que tenemos que la linfa de los 2/3 superiores se drenan en los nódulos linfáticos gástricos. La linfa de los 2/3 derechos del tercio inferior se drenan a lo largo de los vasos gastromentales derechos, y la linfa del tercio izquierdo de la curvatura mayor es drenada en los nódulos linfáticos pancreoduodenales. El hígado es el órgano del cuerpo humano que se reconoce como el de mayor tamaño dentro del cuerpo, siendo la piel el más grande pero de forma externa. Es a su vez la glándula más voluminosa del mismo, con aproximadamente 1500 gramos, que se engloban en un adulto aproximadamente representando el 2,5% de su peso corporal. La mayoría de las células que encontramos en el hígado son los hepatocitos. También hay otros tipos de células en el hígado, como las de los vasos sanguíneos y las de los conductos biliares. Entre las funciones del hígado encontramos que, con excepción de los lípidos, todas las sustancias que absorbemos a través de nuestra alimentación se digieren primero en el hígado. Este es una de las glándulas más importantes en cuanto a la actividad metabólica del cuerpo humano. Este se encarga de la producción de bilis, de la producción de proteínas importantes para el cuerpo. Además, almacena nutrientes, se encarga de la metabolización de productos tóxicos y de desecho, y metaboliza carbohidratos. Anatomía de la superficie, caras, reflexiones peritoneales y relaciones del hígado.
El hígado está localizado principalmente en el cuadrante derecho superior del abdomen, por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos, donde se encuentra protegido por la caja torácica y el diafragma, como podemos observar en la imagen. La cara diafragmática del hígado es lisa y con forma de cúpula en la parte donde se relaciona con la concavidad de la cara inferior del diafragma, que lo separa de la pleura, los pulmones, el pericardio y el corazón, mientras que el receso hepatorrenal o bolsa de Morrison es la extensión posterosuperior del espacio subhepático situado entre la parte derecha de la cara visceral del hígado y el riñón y la glándula suprarrenal derecha. La cara visceral del hígado se halla cubierta por el peritoneo, a excepción de la fosa de la vesícula biliar y de la porta hepática. La fisura transversa, que deja paso a los vasos, la vena porta hepática, la arteria hepática propia y los vasos linfáticos, el plexo nervioso hepático y los conductos hepáticos que entran a través del hígado. A diferencia de la cara diafragmática lisa, la cara visceral presenta numerosas fisuras e impresiones por el contacto con otros órganos. Lóbulos anatómicos del hígado. Externamente, el hígado se divide en dos lóbulos anatómicos y dos lóbulos accesorios por las reflexiones que forma el peritoneo en su superficie, también por las fisuras que se forman en relación a dichas reflexiones y por los vasos que irrigan el hígado y la vesícula biliar. El plano definido por la inserción del ligamento falciforme y la fisura sagital izquierda, situada casi en la línea media, separa el gran lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. En la cara visceral inclinada, la fisura portal principal y umbilical discurren a cada lado de dos lóbulos accesorios separados por el porte hepático, que contiene el lóbulo cuadrado, la parte anterior e inferior, y el lóbulo caudado posterior y superior. El lóbulo caudado no se llama así porque su posición sea caudal, ya que no lo es, sino porque a menudo emite una cola en forma de proceso papilar alargado. Los lóbulos caudado y derecho están conectados por un proceso caudado que se extiende hacia la derecha entre la vena cava inferior y el porta hepático. Subdivisiones funcionales del hígado. Aunque internamente, donde el parénquima hepático se muestra continuo, no están delimitados de manera clara, existen dos hígados funcionalmente independientes, el derecho y el izquierdo. Cada porción hepática tiene sus propias ramas primarias de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática, como también su propio drenaje biliar. El lóbulo caudado podría considerarse una tercera porción. Su vascularización es independiente de la bifurcación de la tríada portal y es drenado por una o dos pequeñas venas hepáticas. El hígado puede subdividirse además en 4 divisiones y estas en 8 segmentos hepáticos resecables quirúrgicamente, cada uno de ellos irrigado de forma independiente por una rama. Segmento hepático quirúrgico del hígado. A excepción del lóbulo caudado, que es el segmento 1, el hígado se divide en porciones derecha e izquierda según la división primaria de la tríada portal. La fisura portal principal, en la cual se sitúa la vena hepática media, es el plano que delimita las porciones derecha e izquierda. En la cara diafragmática, el plano está delimitado por la extrapolación de una línea imaginaria llamada Hinckley, que discurre desde la incisura para el fondo de la vesícula biliar hacia la vena cava inferior.
Las porciones derecha e izquierda se subdividen verticalmente en divisiones mediales y laterales por la fisura portal derecha y umbilical. Cada una de estas 4 divisiones recibe unas ramas secundarias de la tríada portal. El plano hepático transverso a nivel de las porciones horizontales de las 2 ramas divide 3 de las 4 divisiones, creando así 6 segmentos hepáticos. La división medial izquierda también se considera un segmento hepático, por lo que la parte principal del hígado tiene 7 segmentos. Los segmentos varían considerablemente en su forma y tamaño, esto debido a las variaciones individuales en las ramificaciones de los vasos hepáticos y portales. El hígado, al igual que los pulmones, recibe sangre de 2 fuentes, una venosa dominante y otra menor arterial. Por la vena porta hepática circula el 75-80% de la sangre que llega al hígado. La sangre portal contiene cerca de un 40% más de oxígeno que la sangre que regresa al corazón por el circuito sistemático y es la que riega el parénquima hepático. Cada espacio porta se encuentra en la influencia de los lobulillos hepáticos, que son formaciones más o menos hexagonales de células hepáticas y que poseen el centro, la vena centrolobulillar, cuya confluencia da lugar a las venas hepáticas, que finalmente drenan en la vena cava inferior. Por lo tanto, la sangre rica en nutrientes de la absorción intestinal es por la vena porta y en oxígeno por la arteria hepática. Se mezcla en los sinusoides hepáticos para metabolizarlos y sintetizar las sales biliares. Fenómenos infecciosos, tóxicos, inflamatorios, entre otros, desestructuran los lobulillos hepáticos y los espacios porta, conduciendo a la hipertensión portal porque obstaculizan el flujo sanguíneo. La sangre sale del hígado por las venas hepáticas. Esta sangre es una mezcla de la que llega de la arteria hepática y de la vena porta. Las venas hepáticas llevan la sangre a la vena cava inferior, la mayor vena del organismo, que posteriormente la transporta desde el abdomen y la parte inferior del cuerpo hasta el lado derecho del corazón. El hígado, en cuanto al drenaje linfático, es mixto. Por una parte, el drenaje linfático viene hacia abajo siguiendo el sistema arterial y podemos encontrar en las proximidades de las arterias hepáticas y císticas unos nódulos que son los nódulos hepáticos y nódulos císticos que parten del ilirio del órgano y que va siguiendo el trayecto hasta llegar a la aorta, ahí donde nace la arteria hepática. Pero por otro lado, el hígado va a tener un drenaje linfático más o menos en la mitad superior hacia la parte alta, siguiendo la vena suprahepática y pasando por ahí algunos nódulos linfáticos que son los nódulos linfáticos frénicos inferiores, que están dispuestos en el entorno del hiato de la vena cava inferior sobre el diafragma. Algunos pasan abajo y son los nódulos frénicos superiores, que están inmediatamente por encima del diafragma. Los nódulos pilóricos también están implicados porque se da en el trayecto del conducto colédoco. Sabemos que este conducto colédoco va a descender desde el pedículo hepático inferior, donde está formando parte del espesor del ligamento hepatoduodenal para colocarse inmediatamente por detrás de la primera porción del duodeno. En relación con el píloro, llegar de esa manera a la porción donde va a drenar, en esa porción va a drenar inmediatamente en los nódulos linfáticos pilóricos. Los nervios del hígado proceden del plexo hepático, el mayor de los derivados del plexo celíaco. El plexo hepático acompaña las ramas de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática hasta el hígado. Está constituido por fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y por fibras parasimpáticas de los troncos vagales anteriores y posterior. Los vasos y conductos biliares de la tríada portal están acompañados por fibras nerviosas. Aparte de provocar vasoconstricción, su función no está clara. La vesícula biliar es un órgano muscular hueco, con forma de pera. Es un saco muscular que almacena y concentra la bilis antes de su excreción al intestino delgado. Se localiza
en un seno o fosa en la superficie visceral del lóbulo derecho. Como el hígado, la vesícula biliar es intraperitoneal. La vesícula biliar está dividida en tres áreas: el fondo, el cuerpo y el cuello. El conducto cístico comunica la vesícula biliar y el porte hepático, donde el conducto hepático común y el conducto cístico se unen para formar el conducto colédoco. En el duodeno, el esfínter de la ampolla hepatopancreática o esfínter de Oddi muscular rodea la luz del conducto colédoco y la ampolla duodenal. La ampolla duodenal se abre dentro del duodeno en la papila duodenal, una pequeña proyección elevada. La contracción de este esfínter cierra la vía de paso y evita que la bilis entre en intestino delgado. El hígado es el órgano que sintetiza la bilis. Además, se encarga de depurar la sangre y además permite la emulsión intestinal de los lípidos para una mayor facilidad en la digestión tras la secreción de la bilis. La bilis se excreta mediante un sistema tubular que constituye lo que vendrán siendo las vías biliares. Además, para obtener la bilis, esta primeramente se almacena en la vesícula biliar y no es hasta que se envíen ciertas órdenes durante el proceso digestivo que ésta va a ser secretada de forma intermitente, es decir, la necesaria para llevar a cabo el proceso digestivo o facilitarlo. Por ello, requerimos del sistema de conductos que comprende las vías biliares para poder llevar a cabo este proceso, ya que sin ellos no habría una conexión desde el hígado hasta lo que vendría siendo el intestino delgado. Generalidades de la vesícula biliar. La vesícula biliar se encuentra en el hipocondrio derecho, justamente en la cara inferior del hígado, entre el lóbulo cuadrado, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, justamente ocupando el surco anteroposterior derecho. Cuando hablamos de la vesícula biliar, tenemos que mencionar que este es un órgano muscular hueco. Tiene una forma de pera y cumple la función de transportar la bilis que se produce en el hígado hacia lo que vendrá siendo la vesícula biliar, en donde antes que nada se va a almacenar y se va a concentrar para posteriormente ser liberada de forma intermitente. Además, hay que mencionar de que este órgano se encuentra en una posición intraperitoneal. A continuación vamos a estar hablando de lo que vendría siendo la anatomía. Las áreas de la vesícula biliar. Aquí en esta imagen podemos observar cómo del hígado emergen dos conductos, uno que viene de la porción derecha y uno que proviene de la porción izquierda. Estos se unen y van a dar lugar al conducto hepático común. Este conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico que proviene de la vesícula biliar y posteriormente va a dar lugar al conducto biliar común, que se va a unir posteriormente a lo que vendrá siendo el páncreas. Pero en este momento vamos a hablar más que todo de cuáles son las porciones que comprenden a la vesícula. Aquí se observa claramente en la imagen el fondo, el cuerpo de la vesícula y el cuello, que posterior va a comunicarse con el conducto cístico. La pared de la vesícula está formada por tres capas de tejido principalmente. Entre ellos están la mucosa, la capa muscular y la serosa. La capa mucosa es la capa más interna y cubre lo que vendría siendo la pared de la vesícula. La capa muscular es la que le sigue y es la capa intermedia y está formada por músculo liso. La serosa es la capa más exterior. Hablemos ahora de los conductos biliares intrahepáticos. Para poder hablar de los conductos biliares intrahepáticos debemos llevar a cabo un corte transversal, pudiendo observar de esta forma los lobulillos hepáticos que tienen forma hexagonal. Estos lobulillos en el centro cuentan con una vena central, de la cual nacen radialmente sinusoides y por ahí mismo se encuentran las placas de hepatocitos que se dirigen hacia las ramas terminales pertenecientes a la vena porta hepática, a la arteria porta hepática propia, a la arteria hepática propia y las ramas iniciales de los conductos biliares, que comprenden lo que vendrá siendo la tríada portal interlobulillar. Estos lobulillos
son una consecuencia fisiológica de lo que vendrían siendo los gradientes de presión. Hablemos del conducto biliar, el coledoco. Este se forma en el borde libre del aumento menor por la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. La longitud va a depender de dónde se una el conducto cístico y el conducto hepático común, pero más o menos va a oscilar entre los 5 y 15 centímetros. Este va a descender por la porción posterior superior del duodeno y se va a situar en la cara posterior de la cabeza del páncreas. Hablemos un poco del recorrido de la bilis. Bien, cuando el bolo alimenticio llega a lo que vendrá siendo el duodeno, esto va a activar una hormona, dependiendo de que si el bolo alimenticio tiene abundantes lípidos, esto va a aumentar lo que vendrá siendo la producción de la hormona colecistina, que va a estimular la contracción de lo que vendría siendo la vesícula y la relajación del esfínter hepatopancreático. Esto va a provocar que la bilis salga de la vesícula y pase por el coledoco y llegue una vez más a la ampolla de Vater. ¿Cómo sucede esto? Bien, la bilis que proviene desde los lóbulos hepáticos van a salir y van a llegar hasta la vesícula. ¿Cómo ocurre este recorrido? Bien, cuando estamos en un lobulillo hepático podemos observar lo que vendría siendo los canalículos biliares. A partir de estos canalículos van a pasar la bilis a los ductos biliares y de estos ductos biliares va a pasar a los ductos biliares periorbitales o conductos de Henry. Estos conductos de Henry van a desembocar en el conducto biliar para posteriormente unirse tanto los conductos biliares derecho e izquierdo, formando de esta forma lo que vendría siendo el conducto hepático. Este conducto hepático va a pasar la bilis, cuando encuentre la ampolla de Vater cerrada, va a pasar la bilis a la vesícula a través del conducto cístico, en donde se va a almacenar y se va a concentrar, para posteriormente, cuando recibe la orden durante el proceso digestivo, la va a dejar salir intermitentemente, es decir, la necesaria para realizar el proceso de emulsificación. En cuanto a las arterias que irrigan el conducto biliar, tenemos a la arteria cística, que se encarga de irrigar la porción proximal de la vesícula. La rama derecha de la arteria hepática propia perfunde en la parte media, mientras que la arteria pancreatoduodenal superior y posterior, junto con la arteria gastroduodenal, se encargan de irrigar la porción retroduodenal. Por otro lado, contamos con lo que vendría siendo el drenaje venoso. El drenaje venoso de la porción proximal del conducto biliar y los conductos hepáticos entran directamente en el hígado. La vena pancreatoduodenal superior y posterior drena la porción distal del conducto biliar y drena también la vena porta hepático o en una de sus tributarias. Hablaremos sobre la vesícula biliar. La vesícula biliar la podemos encontrar en la fosa biliar que se encuentra en la cara visceral del hígado. Este posee una forma de pera y puede contener hasta 50 mililitros de bilis. Por otro lado, el peritoneo rodea completamente el fondo de la vesícula biliar y une tanto su cuerpo como su cuello al hígado. Además, se divide en 3 porciones, que son fondo, cuerpo y cuello. El fondo es el que se proyecta desde el borde inferior del hígado hasta el extremo noveno del cartílago costal en la LMC. El cuerpo es el que se encuentra conectado con la cara visceral del hígado, de la porción superior del duodeno y del colon transverso. El cuello es la parte en que se dirige hacia el porta hepático. Además posee una forma de S y se encuentra unida al conducto cístico. El conducto cístico. Este se encarga de conectar el cuello de la vesícula con el conducto hepático común. Por su parte, la mucosa del cuello forma un espiral, creando un pliegue llamado válvula espiral o pliegue espiral, el cual mantiene abierto el conducto cístico para que así la bilis llegue a desviarse fácilmente hacia el interior de la vesícula biliar.
siempre y cuando el extremo distal del conducto biliar esté cerrado por el esfínter del conducto biliar, o también conocido como esfínter de ampolla. Este pliegue está encargado de dar una resistencia adicional al vaciado brusco de la bilis, cuando se encuentran cerrados por los esfínteres y se produce un aumento repentino de la presión intraabdominal. Por otro lado, tenemos que la irrigación arterial de la vesícula biliar y el conducto cístico se procede a través de la arteria cística. Por las venas císticas encontramos que fluye el drenaje venoso del conducto cístico y del cuello de la vesícula biliar. Debido a que estas venas son consideradas múltiples y muy pequeñas, estas pueden pasar de una forma directa por el hígado o también pueden drenarlo a través de la vena porta hepática. Acompañando a la arteria cística desde el plexo nervioso ciliaco y el nervio vago, pasan los nervios para lo que es la vesícula biliar y el conducto cístico. La estimulación parasimpática provoca contracciones de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres ampolla hepatopancreática. Sin embargo, estas propuestas normalmente son estimuladas por la hormona colecitocinina, la cual es producida por las paredes del duodeno y distribuida por el torrente sanguíneo. Otra parte no menos importante de la vesícula biliar que debemos tocar es sobre la vena porta hepática y anastomosis portosistemáticas. La vena porta hepática es considerada la conducción principal del sistema venoso, por la cual se forma anterior a la VCI y posterior al cuello del páncreas, por la unión de la VMS y de la vena esplénica. Esta vena se encarga de recoger la sangre poco oxigenada, pero rica en nutrientes, de la posición abdominal del tubo digestivo, incluyendo la vesícula biliar, el páncreas y el vaso, y lleva esta sangre hacia el hígado. Su curso es aproximadamente de 7 a 8 centímetros y su mayor parte discurre dentro del ligamento hepatoduodenal. La vena porta hepática se divide en dos ramas, las cuales son la derecha y la izquierda. La anastomosis portosistemática la podemos encontrar formándose en la submucosa del esófago inferior, en la submucosa del conducto anal, en las regiones paraumbilical y en las caras posteriores del hígado.